En este nuevo video tutorial del ingreso a medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, comenzaremos con la unidad 4 de cinemática correspondiente a la guía y comenzaremos con los conceptos de justamente definir cinemática. Veremos qué significa sistemas de referencia, qué significa que un cuerpo se mueva, qué entendemos por movimiento, qué es la trayectoria que describe un cuerpo puntual y el concepto de desplazamiento. Comencemos explicando qué es cinemática. El objetivo de la cinemática es describir el movimiento mecánico. Y a través de esta descripción del movimiento mecánico lo que obtenemos son las leyes del movimiento. Es decir, vamos a ver cómo cambia la posición en función del tiempo, cómo varía la velocidad en función del tiempo o cómo varía la aceleración en función del tiempo. Estas son las leyes que vamos a trabajar durante este tema de cinemática. Pero para poder comenzar a hablar de movimiento tenemos que definir cuándo un cuerpo se mueve. Y para esto vamos a considerar dos casos. Vamos a considerar un tren que se está moviendo y vamos a considerar además las personas que están dentro de él. Yo puedo preguntarles a ustedes cuándo un cuerpo se mueve. Y entonces alguien me podrá responder cuando cambia de posición. Y para poder cambiar de posición yo tengo que tener alguna referencia. Y entonces necesitamos tener normalmente, como nos vamos a trabajar en un plano, un par de ejes coordenados que nos define un plano y un origen de esos pares de ejes que tomaremos de referencia y ver si nos movemos o no respecto de esa referencia. Si ustedes en este momento están sentados frente a una computadora o viendo el celular, yo puedo decirles que están quietos, no se mueven respecto de las paredes. Pero si alguien pusiera un sistema de referencia fuera de la Tierra, diría que se están moviendo. Veamos el caso del tren. Si mi sistema de referencia está puesto en el arbolito, veremos que el tren se mueve respecto de ese arbolito. Pero si yo me ubico dentro del tren, como este papá y el niño, y yo pongo mi sistema de referencia dentro del tren, papá e hijo no se van a mover respecto del tren. En cambio, si el sistema de referencia está acá en el árbol, vamos a ver que padre e hijo se mueven conjuntamente con el tren. Es decir, que el movimiento es un concepto relativo donde nosotros necesitamos fijar un sistema de referencia para saber si este cuerpo se mueve o no. Existe movimiento cuando se cambia de posición respecto de un sistema de referencia. Los sistemas de referencia que trabajaremos en este curso son coplanares, es decir, son en un plano. Y ahora comenzaremos a definir otro concepto que es la trayectoria de un móvil. La trayectoria de un móvil son los sucesivos puntos que va ocupando el móvil a medida que transcurre el tiempo. Y entonces vamos a tener distintos tipos de trayectoria. Si yo analizo en este primer dibujo el camioncito que va por una carretera, veré que el camión tiene una trayectoria rectilínea. Si veo la trayectoria que sigue la bala de un cañón, los sucesivos puntos que va ocupando a medida que transcurre el tiempo, vemos que es una trayectoria curvilínea y en este caso particular es la trayectoria de una con forma de parábola, por eso se le suele llamar trayectoria parabólica. Si yo analizo el movimiento que tiene una pelotita atada a una cuerda que la hago girar, los sucesivos puntos que va ocupando esta pelotita en el tiempo, vemos que es una trayectoria circular. O en el caso de estos avioncitos que están haciendo
acrobacias, vemos que sus trayectorias son aleatorias. A veces son rectas, a veces son curvas. Dentro del curso que vamos a trabajar aquí, nosotros vamos a trabajar con trayectorias rectilíneas exclusivamente. Que estas trayectorias pueden ser horizontales, pueden ser inclinadas, pueden ser verticales. Y ahora vamos a comenzar a definir algunos conceptos importantes. Vamos a comenzar definiendo la posición de un móvil y en este curso vamos a trabajar con la física vectorial, es decir, vamos a referir todos a conceptos de vectores. Y entonces tenemos que definir, por ejemplo, la posición de este cuerpo que se mueve a lo largo de un eje horizontal. Para ello dijimos que necesitábamos poner una referencia, así que vamos a poner esta referencia 0, ¿sí? Y vemos que si se encuentra aquí, en este puntito negro en X1, yo para poder definir su posición trazaré este vector, ¿sí? Desde el origen de mi referencia hasta el punto donde se encuentra y me queda definido de esa manera este vector posición X1. Si yo considero que hacia la derecha es positivo, esta posición X1 es positiva. Supongamos ahora otro cuerpo, otro móvil, que se encuentra en este punto 2. Entonces voy a trazar este vector posición desde el origen, acá lo hemos abierto un poco para que se pueda observar mejor, desde el origen hasta la posición 2. En este caso, como tiene sentido opuesto al positivo, esta posición X2 es negativa. Supongamos que tengamos un móvil que se encuentra en una trayectoria aleatoria en un plano. El vector posición que me va a definir el lugar donde está en un instante este móvil será este vector X en referencia a este par de ejes que hemos puesto desde el origen entonces hasta la posición que se encuentra el móvil. Es decir, el vector posición es el vector que utiliza un observador con el fin de ubicar en el espacio, ¿sí?, al móvil que estamos considerando. Definamos ahora lo que es el vector desplazamiento. El vector desplazamiento en un cierto intervalo de tiempo es la diferencia entre el vector posición final y el vector posición inicial. Es decir, es el cambio de posición que sufre el móvil. Supongamos que tenemos un móvil que se encuentra en una posición inicial XY respecto de esta referencia 0 y una posición final XF. Entonces tendremos el vector posición inicial, el vector posición final, ¿sí? Y para calcular el vector desplazamiento, recordemos que restar un vector del otro es sumarle el opuesto, así que colocamos el vector posición final, sumamos el opuesto, el vector resultante, origen en el primero, extremo en el último, y en este caso me daría un vector desplazamiento positivo porque está dirigido hacia el sentido que nosotros consideramos positivo. Si tuviéramos el caso de un móvil que se mueve en un plano, ¿sí?, veremos que para el tiempo 1 se encontrará en el punto A y por lo tanto podremos definirlo a través de este vector posición X para el tiempo 1, y si llega a la posición B, quedará definido su posición a través de este vector X para el tiempo 2. El vector desplazamiento queda definido de esta manera. Recordemos que el vector desplazamiento dijimos que era este vector desplazamiento, dijimos que era posición final menos posición inicial, ¿sí? Si nosotros vemos en este gráfico,
la suma de la posición inicial más el desplazamiento me está dando el vector posición final. O sea, si esto yo los paso sumando, lo que me va a quedar es el vector posición final, que es lo que vemos gráficamente que aprendimos como suma de vectores. Es importante conocer la trayectoria del móvil para hallar el vector desplazamiento. Supongamos un móvil que se mueve desde la posición A la posición B y se puede mover de distintas maneras. Puede pasar por la trayectoria azul, puede pasar por la trayectoria negra, puede pasar por la trayectoria marrón, pero siempre llega desde un punto hasta el otro. Para el caso de la física, si nosotros esto lo ponemos en un par de ejes coordenados, X, y ubicamos los vectores posición, vemos que, supongamos que sean rectas, vamos a ver que no nos interesa la trayectoria, sino solo la posición inicial y final. Es decir, que para analizar el vector desplazamiento no es necesario conocer la trayectoria, solamente la posición inicial y final en los dos instantes que se están considerando. Cabe aclarar un concepto importante. Hemos visto que el vector desplazamiento es un concepto vectorial, es decir, tiene módulo, tiene dirección y tiene sentido. Mientras que hay otro concepto que se denomina espacio recorrido o distancia recorrida, que es la medida de la longitud de la trayectoria entre dos puntos considerados. Por ejemplo, si yo tengo el análisis entre este punto y este otro punto de un móvil que se mueve a través de una carretera, el espacio recorrido será la medida de esta trayectoria, es decir, si yo esta trayectoria la puedo estirar y la mido. Mientras que si analizáramos el concepto de desplazamiento, tendríamos que considerar el par de ejes X, y analizar los vectores que me están dando de posición inicial y de posición final. El espacio recorrido, distancia recorrida, es una magnitud física escalar. Y entonces los conceptos cambian. Como vemos, acá podemos decir que el espacio recorrido por este autito es de 2 kilómetros, pero si calculáramos el desplazamiento nos daría un valor diferente.